Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 3 del curso de geometría. Terminamos en la lección número 2 diciendo o hablando de los segmentos de línea, o segmentos de recta, o segmentos de línea recta, que es lo mismo, tres formas diferentes de referirse a lo mismo, que son subconjuntos, o partes más bien, de líneas rectas. Y claro, como las líneas rectas son un subconjunto de puntos, pues un segmento es un subconjunto del conjunto de puntos que forman la línea recta. Y dijimos que los segmentos de recta, o de línea recta, o de líneas, son sujetos a tomárseles medidas. ¿Y qué quiere decir con medir un segmento? Pues se refiere a cuántas unidades de medida caben a lo largo de dicho segmento. Dicho sea de paso, para un segmento PQ, su medida se representa por cualquiera de estos símbolos: M paréntesis segmento PQ, o sencillamente escribir PQ sin escribir la rayita encima que indica que es un segmento. O sea, cuando usted ve un nombre así, sin nada encima que no indica que es ni línea, ni segmento, ni rayo, pues se refiere a la medida del segmento PQ. Pero también se puede usar este símbolo, M paréntesis segmento PQ, que se lee la medida del segmento PQ. Bueno, ¿y qué son las unidades de medida? ¿Cuántas unidades de medida? Dice aquí la explicación de lo que es medir un segmento. Pues mire, las unidades de medida son unas especies de largos unitarios. Recuerden, en la recta numérica, los largos unitarios era la distancia la que había entre un número entero y el subsiguiente, y el consecutivo, ¿verdad? Que generalmente empezábamos con de la distancia de 0 a 1. Tomamos esa distancia y repetíamos esa distancia para ir localizando los números enteros sucesivos y los predecesores también, claro. Bueno, pues las unidades de medida son especies de largos unitarios, pero unas medidas muy particulares que se establecen. Algunos de esas unidades de medida son las siguientes. Algunos son de lo que se llama el sistema inglés y otros son de los que se llama el sistema métrico. Hay pulgadas, que se abrevian de esta manera, pulg, o una doble comilla. Hay centímetros, cm. Hay pies, que se abrevia con una comilla o un apóstrofe. Hay milímetros, que se abrevia mm. Hay millas, que se abrevia mi. Hay kilómetros, que se abrevia km. Hay yardas, que se abrevia YD. Hay metros, que se abrevia m, etc. Hay otras unidades de medida que veremos a lo largo del curso, pero algunas de ellas son esas. Algunas, como dije, pertenecen al sistema inglés. Por ejemplo, las pulgadas, los pies, las millas, las yardas son del sistema inglés. Los centímetros, los milímetros, los kilómetros y los metros son del sistema métrico. Bueno, vamos a ver el siguiente postulado. El siguiente postulado nos dice, y recuerda que un postulado es otra forma de llamar un axioma. Y recuerde que en el álgebra elemental vimos que los axiomas son afirmaciones, propiedades, leyes que usted acepta sin discusión, porque acepta como ciertas sin discusión porque son evidentemente ciertas. En geometría, sin embargo, es costumbre llamar a los axiomas, en vez de axiomas, postulados. Pero eso es lo mismo que haber escrito aquí, axioma. Como vimos en el álgebra elemental, cuando establecíamos un axioma, poníamos un axioma. Ahora en geometría, en vez de axioma, usamos la palabra postulado. Pero es exactamente lo mismo. Y mira a ver si usted puede aceptar esto como evidentemente cierto. Si usted tiene un segmento AB y está subdividido en dos segmentos, el AC y el CB, como se ilustra en esta figura, ¿ve? El segmento que va desde A hasta B, este segmento que empieza en este punto que hemos llamado A y se extiende hasta este punto que hemos llamado B, dice que es un segmento de línea recta, ¿verdad? Tiene esa que curvea, que no curvea. Pues usted lo tiene subdividido en dos segmentos, mire, uno que va desde A hasta C y otro que va desde C hasta B, ¿ves? Lo que dice aquí, de A hasta C y otro que va desde C hasta B. Entonces dice que la medida del segmento completo, desde A hasta B, va a ser igual a la medida del segmento que va desde A hasta C más la medida del segmento que va desde C hasta B. Eso es evidentemente cierto, ¿verdad? Si usted quiere buscar la medida de este segmento, pues suma la medida de este segmento más la medida de este y le da la medida del segmento completo. Eso es obviamente cierto. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos
Y el primer ejemplo dice, tome la medida de los siguientes segmentos. Y les voy a presentar aquí 3 segmentos. Este que va a ser el A, este que va a ser el B, y este que va a ser el C. ¿Okay? Ahí tenemos esos 3 segmentos y yo quiero tomar la medida. Bueno, pues mire, para el A y para el C voy a tomar la medida en pulgadas. Y para el B lo voy a tomar en centímetros. Usted tendría que usar su regla, ¿verdad? Usted en su cuaderno pues dibuje 3 segmentos, ¿verdad? Y pues los mide como yo voy a medir ahora, eso usando su regla, ¿verdad? Calibrar de pulgadas para este y para este, y calibrar de centímetros para este. ¿Okay? Yo voy a usar, para el propósito de ilustración, estas expansiones, ¿verdad? Estas ampliaciones, como vimos ayer, de pulgadas y centímetros. Tenemos otras ahí también, ampliación de centímetros. Bueno, pues si voy a medir el primero usando pulgadas, uso la escala de pulgadas, ¿verdad? Bien. Pues mire, si yo tomo la medida de esto, pues fíjense que empieza aquí en 0 pulgadas, aquí ya va 1 pulgada y llegamos a 2 pulgadas. ¿Ve? Ahí termina el segmento, pues este segmento mide 2 pulgadas. ¿Ve? Así que la medida de ese segmento es 2 pulgadas. ¿Sí? Vamos a dar la medida del tercero, también usando pulgadas. ¿Okay? El tercero es este, ¿verdad? Colocamos aquí la regla, ¿verdad? Y vemos que la medida llega hasta 1 y entonces después de 1 pulgada hay 1, 2, 3, 4. 4 de las 16 partes. Que recuerde que le dimos en la clase pasada que 1 pulgada se dividía en 16 partes. Pues ¿cuánto medirá ese segmento? Pues miren, 1 pulgada completa más 4 partes de las 16 que tiene la siguiente pulgada. ¿Recuerdan cuando en aquella fiesta que hizo Pablo para celebrar el haber comprado la casa a don Pedro, que invitó a sus amigos? Y invitó a 5 amigos, don Pedro no pudo venir, la esposa de Pablo, Beatriz, preparó 5 panes, dio 4 panes a cada uno de los amigos que vinieron y el pan que sobró se subdividió en 4 partes, ¿verdad que sí? Y se llevó cada amigo un pan y una parte que correspondía a un pan repartido entre 4. ¿Ven? Pues miren, ¿cómo yo buscar? ¿Qué significará eso? Yo tengo 1 pulgada completa más un pedacito más, ¿verdad? Porque miren otra vez. Si tomo la medida de ese segmento, tengo completo 1 pulgada y un pedacito más. Y ese pedacito más uso 4 de las 16 partes en que se subdivide cada pulgada. Recuerden, cada pulgada se subdivide en 16 partes que serán las 16 partes de 1 pulgada. Pues ese segmento me dirá 1 pulgada más 4 de las 16 partes en que ha sido subdividida la siguiente pulgada. ¿Ven? Pero esta es una fracción que, como usted recuerda en su álgebra elemental, esto se reduce a 1, ¿verdad? Dividiendo entre 4 a 1 y dividiendo entre 4 a 4. 1 más 1/4 de pulgadas, o sea, y esto se puede escribir así, 1 y 1/4, ¿verdad? Porque es un mixto, pulgadas. ¿Ok? Así es que ese segmento mide 1 y 1/4 de pulgada. Recuerde también que si usted busca el equivalente de 1/4 en fracción decimal, la fracción común 1/4 en fracción decimal, dividiendo el 1 entre el 4, recuerda que eso lo vimos en álgebra elemental, nos da 0.25. ¿Okay? O sea que otra forma en que yo podría escribir esa medida sería 1 punto y el cuarto corresponde a 25, claro, pulgadas. Que recuerde que dijimos aquí que se pueden abreviar usando la abreviatura pulg o la doble comilla esta, ¿no? Así que lo podría haber escrito así o de esta manera. O sea, aquí podría haber escrito también pulg, queriendo decir pulgada. Y aquí podría haber escrito la doble comilla queriendo decir también pulgada, ¿sí? Porque hay 2 formas de abreviar. Un comentario importante en estas abreviaturas, generalmente las abreviaturas en el idioma español, usted le pone un punto, cuando la escribe la abreviatura, ¿verdad? En estas unidades de medida no usa puntos, ¿eh? Pulg sin un puntito aquí.
centímetros y un puntito, etc. Bien, pues esa sería la medida de este segmento que está esto medido en pulgadas, ¿verdad? Vamos a ver la medida de este otro, pero esto lo queríamos en centímetros. Pues tomamos, usted tomará en su regla y buscará la escala de centímetros y entonces mide el segmento que usted haya hecho, ¿verdad? En su cuaderno y dice cuánto mide. Pero si yo uso esta escala, que está ampliada de los centímetros, ¿verdad? Vamos a ver cuántos centímetros mide. Pues lo colocamos aquí. Y vemos, mire, que pasa algo parecido a la parte C. Cuando veíamos una pulgada, que venía una pulgada y un poquito más. Pues este mide, mire, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros y un poquito más. Recuerde que los centímetros, dijimos ayer, que según las pulgadas se dividían en 16 partes, llamadas 16 partes de una pulgada. Los centímetros se subdividen en 10 partecitas. De hecho, cada una de esas partecitas son milímetros. Pero vamos a llamar 10 pedacitos o 10 partes de un centímetro. ¿Okay? Bueno, pues mire, en este caso llego a los 5 centímetros, o sea que ese segmento mide 5 centímetros y algo más. ¿Cuánto más? Pues mire, da la casualidad que aquí tenemos 1, 2, 3 de esas 10 partes que están aquí, en que se subdivide el siguiente centímetro, que va de 5 a 6 centímetros, ¿verdad? Así que yo diría, bueno, pues la medida de ese segmento son, o es 5 centímetros más 3 de las 10 partes en que se subdivide el siguiente centímetro. O sea que esto lo puedo escribir así, ¿verdad? Usando un mixto, pues 5 y 3 décimos de centímetro, ¿verdad? Ahora, fíjense que 3 décimos, que usted divide 3 entre 10, pues da 0.3. O sea que en forma de decimal, esto lo podríamos escribir 5.3 centímetros, ¿ok? Pues ahí tenemos cómo tomamos la medida de esos segmentos. Puede ocurrir lo siguiente, mire. Fíjense que yo cuando fui a tomar la medida, por ejemplo, del primer segmento, pues puse la regla, la escala de pulgadas, comenzando o que coincidiera con el inicio del segmento y ver hasta dónde se extiende. ¿Ve? Pero yo podía haber hecho lo siguiente, coger la regla, digamos, y ponerla así. Así. En vez de empezar aquí con el 0, empezar aquí con el 2 y el 4, por las cuestiones de la prisa. Y usted dice, bueno, pues se extiende no de 0 a 2, como cuando lo hicimos ahorita, ¿verdad? No así, no se extiende de 0 a 2, sino que se extiende de 2 a 4. Y usted dice, bueno, ¿cómo haciendo eso yo obtengo la misma medida? Bueno, pues recordamos cómo usted buscaba la distancia de dos puntos en una recta numérica, ¿se acuerda? Buscando el valor absoluto de la resta de los dos números que están en esos puntos. De esa manera, si yo la coloco así, pues yo digo, pues la medida de eso va a ser el valor absoluto de la resta de 4 menos 2. Tal como buscamos la distancia entre dos puntos en una recta numérica. Y claro, esto es el valor absoluto de 2, porque 4 menos 2 da 2, y el valor absoluto de 2, recuerde que es el mismo 2. Y obtenemos las mismas 2 pulgadas. ¿Verdad que sí? Claro, recuerde que también podríamos haber hecho el valor absoluto de 2 menos 4, ¿verdad? Porque habíamos dicho que daba lo mismo restar en cualquier orden si estábamos buscando el valor absoluto. 2 menos 4 da negativo 2, así que tenemos el valor absoluto de negativo 2, que recuerde que de su área elemental también es 2. Y esto quiere decir que medía 2 pulgadas. ¿Okay? Así que fíjese que usted podría tomar la medida del segmento que le da, empezando, poniendo la regla en 0 y viendo hasta dónde llega, o tomando entre cualquiera de las marcas de la regla y restando los valores que usted lea que corresponden al primer punto y al primer extremo del segmento y al segundo extremo del segmento. Bueno, pues seguimos con esto en la segunda parte de esta lección ya mismito.